Un hombre culpable salió caminando hacia la libertad y un hombre inocente caminó hacia la cruz. Aquel intercambio ocurrió hace unos 2000 años, pero sigue siendo una de las ilustraciones más poderosas de lo que significa el Evangelio. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Navy, adaptado al español por Daniel Cuquín. El intercambio de prisioneros más impactante de toda la historia humana. La multitud pide de forma unánime que Barrabás sea liberado y que Jesucristo sea crucificado. Déjame decirte una cosa, y es que Barrabás era exactamente el tipo de Mesías que ellos querían. Querían un Mesías dispuesto a matar, pero no un Mesías dispuesto a morir. Y esa misma decisión sigue tomándose hasta el día de hoy. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie A la sombra de la cruz. Descubramos quién era realmente Barrabás, porque su liberación sorprendió incluso a las autoridades romanas y cómo los detalles históricos de este relato revelan una de las imágenes más claras de lo que Cristo hizo por nosotros. Acompáñanos en esta lección titulada El día que Jesús tomó el lugar de Barrabás. En las últimas décadas se han hecho varios intercambios de prisioneros. Algunos buscaban reducir tensiones entre países, otros ayudaban a facilitar acuerdos de paz o mejorar relaciones diplomáticas, y en ciertos casos el único objetivo era salvar la vida de un prisionero. En 2006, un soldado israelí fue capturado por Hamás y permaneció cautivo durante más de 5 años. Su captura se convirtió en una noticia de alto perfil, y el caso despertó una enorme reacción emocional en Israel. La presión por su liberación creció rápidamente y su situación ocupó los titulares durante años. Finalmente, aquel soldado fue intercambiado por más de 1000 combatientes de Hamás que habían sido capturados por Israel. Y esa decisión obviamente generó controversia en todo el mundo. Muchos estaban cuestionando un intercambio tan desigual. Algunos advirtieron sobre el peligro que podría representar a algunos de los prisioneros liberados. Pero Israel se mantuvo firme en su postura, porque para ellos un solo soldado israelí valía un intercambio de esa magnitud. Y aunque esa noticia ocupó los titulares durante más de 5 años, el mundo siguió adelante. De hecho, ¿te acordabas tú de esa noticia? Bueno, te puedo garantizar que una persona sí se acuerda, y es aquel soldado israelí, que jamás olvidaría el día de su liberación. Me dio curiosidad saber cómo está él hoy, y según las fuentes que consulté, este soldado retirado rechazó asumir cualquier papel político o público y hoy está casado, con hijos y trata de llevar una vida tranquila, lejos de las cámaras, sencillamente agradecido de estar vivo. Ahora bien, hubo otro intercambio de prisioneros en Israel que nunca ha sido olvidado. De hecho, Dios quiso que no lo olvidáramos y por eso lo registró en los 4 evangelios. Y me refiero al intercambio entre Jesús y un hombre llamado Barrabás. Y Barrabás está a punto de convertirse en una ilustración viviente del Evangelio. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 2:6 que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Y la palabra que Pablo utiliza para rescate era el término común para el precio que se pagaba para liberar a un prisionero de guerra de su cautiverio. Y para llegar a este intercambio necesitamos volver al Evangelio de Lucas, capítulo 23. En nuestro estudio anterior vimos que Pilato estaba atrapado en un serio dilema político. Además, en ese momento él estaba bajo el escrutinio de Roma. Registros históricos muestran que había provocado demasiados conflictos y disturbios entre los judíos, y nada de eso había agradado al emperador, y por esa razón Pilato no podía permitir que se armara otro disturbio más bajo su administración.
Al mismo tiempo podía ver lo que realmente estaba ocurriendo. Las acusaciones contra Jesús eran todas falsas. Y de hecho, él ya había declarado en 3 ocasiones diferentes que Jesús era inocente, que no merecía la pena de muerte. Mateo añade que Pilato incluso sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Mateo 27:18. Y como si eso fuera poco, la esposa de Pilato aumentó todavía más la presión, porque ella le envió un mensaje para advertirle que había tenido un sueño relacionado con Jesús. Le dijo que Jesús era un hombre justo y que no tuviera nada que ver con su condena. Pero ahora, si Pilato liberaba a Jesús, corría el riesgo de provocar un disturbio, y eso era exactamente lo que no podía permitirse. Entonces, con todo esto en mente, Pilato ahora cree haber encontrado una solución brillante. Resulta que tiene bajo su custodia a un criminal judío que llevaba años siendo un dolor de cabeza para Roma. El Evangelio de Juan lo describe como un ladrón, en Juan 18:40. Pero no estamos hablando de un simple carterista o de un delincuente menor. Este término se utilizaba para describir a criminales peligrosos. Si hubiera vivido en nuestra época, debajo de su fotografía habría aparecido la advertencia armado y extremadamente peligroso. Y Marcos añade un detalle todavía más inquietante, y es que Barrabás era un asesino. Entonces, él no era un ladrón común, era un hombre violento que eliminaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lucas lo describe en el capítulo 23 y versículo 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Esta descripción es importante porque no solo nos dice que Barrabás era culpable de asesinato, también nos revela el contexto de ese crimen. Lucas relaciona este asesinato con una insurrección en la ciudad. En otras palabras, Barrabás no era simplemente un criminal violento. Él era un rebelde que luchaba contra la autoridad romana. Barrabás formaba parte de una amenaza constante para el gobierno romano. Era un judío radicalizado que participaba en actos de guerrilla, intentando expulsar a Roma de la tierra de Israel. Por su parte, Mateo lo describe como un preso famoso. La idea es que él era un hombre conocido, señalado por las autoridades. Podríamos decir hoy que Barrabás estaba entre los criminales más buscados por Roma. Al parecer, el gobierno romano llevaba tiempo buscándolo a él y a los miembros de su banda, y finalmente logran capturarlo, junto con otros 2 hombres. Y es importante mencionar que Barrabás no era solo un problema para Pilato, también era un problema para el Sanedrín, el liderazgo religioso judío, porque no querían conflictos con Roma. Como ya hemos visto antes, el cargo de sumo sacerdote dependía en gran medida de la aprobación del gobernador romano. Roma colocaba en esa posición a líderes capaces de mantener al pueblo bajo control. Entonces, mientras los judíos no causaran problemas, Roma los dejaba relativamente tranquilos, y los líderes religiosos estaban conformes con esa coexistencia pacífica. Sin embargo, Barrabás amenazaba todo ese equilibrio. O sea, Barrabás era el último hombre que Roma y los líderes de Israel querían volver a ver en las calles. Ahora bien, aquí aparece la supuesta genialidad de Pilato, porque es la temporada de la Pascua y él recuerda una costumbre especial entre los judíos. Mateo nos cuenta lo que sucede a continuación en el capítulo 27, versículo 15. Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? La Misná, un antiguo comentario sobre la vida judía, explica que esta tradición
servía para ilustrar cómo el Cordero Pascual entregaba su vida para que alguien cautivo pudiera quedar en libertad. Y esa costumbre se remontaba al libro de Éxodo, a la primera Pascua, cuando los israelitas fueron liberados de su esclavitud en Egipto. De modo que cada año durante la Pascua, la nación recordaba su liberación permitiendo que un prisionero culpable fuera puesto en libertad. Ahora, imagina cómo solía funcionar esto. Probablemente elegían a un delincuente menor, tal vez un infractor primerizo, alguien agradecido por recibir una segunda oportunidad y que no representara una amenaza para la sociedad. Pero ese no era Barrabás. Barrabás era el enemigo público número 1. Era culpable de traición, sedición y asesinato. Y el gobierno romano finalmente lo había capturado. Marcos añade otro detalle interesante y él nos informa que Barrabás estaba encarcelado junto con otros hombres que también habían cometido homicidios durante su rebelión contra Roma. Un comentarista observa que esto probablemente confirma que los 2 hombres crucificados a cada lado de Jesús eran los compañeros de crimen de Barrabás. Y eso significa también que la cruz del medio, la cruz donde Jesús sería clavado, estaba destinada originalmente para Barrabás. O sea, Jesús toma literalmente su lugar. Observemos ahora más de cerca a este hombre. Lo primero que debes saber es que Barrabás realmente no era un nombre propio. Era más bien una especie de apodo. Podríamos decir que era el nombre por el que la gente lo conocía. Y francamente, muchas personas lo admiraban. Y es que para el judío común, Barrabás era algo así como un Robin Hood del primer siglo, un hombre dispuesto a arriesgar su vida por la nación de Israel, organizando ataques secretos contra Roma, el opresor que tanto odiaban. De hecho, muchos judíos probablemente celebraban en secreto cada noticia relacionada con él. Pero este apodo Barrabás tiene un significado muy interesante. Es un término arameo relacionado con su padre. La primera parte, bar, significa hijo, y la segunda parte normalmente identificaba al padre de la persona. Pero en el caso de Barrabás, Abás es un derivado de Abba, que significa padre. Así que literalmente Barrabás significa hijo del padre. Y no sé tú, pero para mí ese parece un apodo bastante extraño. El comentarista William Barclay señala que durante los primeros siglos surgió la costumbre de llamar Abbas a los rabinos más respetados y reconocidos. Algo parecido ocurrió con el apóstol Juan. Cuando llegó a ser anciano, era tan conocido que la iglesia simplemente lo llamaba el anciano, como vemos en 2 Juan 1. O sea, todos sabían quién era el anciano. Y de la misma manera, todos sabían quién era el padre de Barrabás. Un rabino conocido y respetado. Es por eso que este hombre llegó a ser conocido simplemente como el hijo del padre. Hoy probablemente lo llamaríamos el hijo del pastor. O sea, Barrabás creció en el hogar de un rabino. Creció escuchando a un maestro y expositor del Antiguo Testamento. Ahora, no sabemos cuán fiel era ese rabino a la palabra de Dios, pero sí sabemos una cosa, y es que en algún momento de su vida, Barrabás rechazó las enseñanzas que había recibido en casa. Él abandonó el camino de su padre, terminó convirtiéndose en ladrón, asesino y líder de una banda de hombres que ahora tenían sangre romana en sus manos. Ahora bien, todavía no conocemos su nombre de pila. Algunos antiguos manuscritos siríacos y armenios incluyen un nombre que más adelante se iba a omitir. El teólogo Grant Osborne señala que este nombre probablemente desapareció de algunos manuscritos y de gran parte de la tradición de la Iglesia por respeto al nombre del Señor. Y es que el primer nombre de Barrabás era muy probablemente Yeshua o Jesús.
Ahora, recuerda que Jesús era un nombre muy común. De hecho, es la forma griega del nombre Josué, y significa libertador o salvador. Muchos niños que corrían por las calles de Jerusalén y sus alrededores llevaban ese nombre en honor al gran héroe de Israel, Josué. Cualquier pareja judía habría deseado que su hijo creciera siendo un hombre piadoso, un hombre comprometido con Dios, con la verdad y con la nación de Israel. Así que este rabino y su esposa tienen un hijo y aman tanto a su pueblo y a su tierra y a su Dios que le ponen por nombre Yeshua. Jesús en griego, Jesús. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dijo a finales del siglo II que el nombre completo de este criminal era Jesús Barrabás. Así que imagina la escena. Este niño crece en el hogar de un rabino cada vez más reconocido. Yeshua crece amando a Israel tal como su padre, pero con el paso de los años puedes imaginar las discusiones que comenzaron a surgir en aquel hogar. Su padre defendía la tradición judía, el orden establecido, defendía la convivencia pacífica con Roma, pero su hijo veía las cosas de otra manera. ¿Pero qué hay de las injusticias de Roma, papá? ¿Qué hay de los abusos de gobernadores como Pilato? ¿Qué hay de la opresión que sufre nuestra nación? Y en algún momento, Barrabás decidió vivir el significado de su nombre, pero de una manera violenta. Él quería ser un libertador. Él ayudaría a derribar el dominio romano, y si era necesario derramar sangre, estaba dispuesto a hacerlo. Y desde su perspectiva era necesario. ¿No era hora que surgiera otro Josué, otro libertador para Israel? Alguien tenía que hacerlo. Y Barrabás decidió que ese alguien sería él. Él quería convertirse en un héroe nacional, ocupar un lugar en la historia de Israel. Ahora entiendes por qué Pilato cree haber encontrado la solución perfecta para su problema. Y por eso hace una distinción muy cuidadosa. Mateo registra sus palabras en el capítulo 27, versículo 17. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y de hecho, un antiguo manuscrito registra la pregunta de esta manera. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Cristo? En otras palabras, ¿quieren a Jesús, el hijo de aquel famoso rabino, o quieren a Jesús el Cristo? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías prometido? La pregunta de Pilato era esta, y ahora entendemos aún mejor lo que realmente estaba preguntando. ¿A quién quieren que deje libre? ¿Al hijo del rabino o al hijo de Dios? Y en el intercambio de prisioneros más impactante de toda la historia humana, la multitud pide de forma unánime que Barrabás sea liberado y que Jesucristo sea crucificado. Déjame decirte una cosa, y es que Barrabás era exactamente el tipo de Mesías que ellos querían. Querían un Mesías dispuesto a matar, pero no un Mesías dispuesto a morir. Y esa misma decisión sigue tomándose hasta el día de hoy. Tal vez de maneras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Queremos un Mesías que nos dé lo que queremos. Un Mesías que nos permita vivir como queremos. No queremos un Jesús que murió por nuestros pecados, porque eso significa admitir que somos pecadores. No queremos a un Jesús que fue juzgado en nuestro lugar, porque eso significa reconocer que nosotros merecemos el juicio de Dios. No queremos a un Jesús que nos haga la vida más difícil en lugar de más cómoda. No queremos a un Jesús que tenga autoridad para dirigir nuestra vida y decirnos qué hacer y qué no hacer. Ese no es el tipo de Jesús que quiere el mundo. Y esta multitud tampoco. Ahora, ante la amenaza de un disturbio y sin encontrar la manera de liberar a Jesús, Pilato finalmente cede, y Lucas registra lo ocurrido en el capítulo 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían,
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La Biblia no nos da los detalles sobre la liberación de Barrabás, pero sabemos que su celda probablemente estaba en la cercana fortaleza Antonia. Sin duda, escuchó a la multitud gritar su nombre, pero no sabía por qué. Varios autores señalan algo interesante, y es que Barrabás no podía escuchar las preguntas de Pilato, o sea, no podía oír cuando Pilato decía, ¿a quién quieren que les suelte? Pero sí podía escuchar a la multitud gritando a toda voz, ¡Barrabás! ¡Barrabás! Tampoco podía escuchar cuando Pilato preguntó, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pero sí podía escuchar el rugido de la multitud respondiendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! En ese momento, su corazón debió haberse acelerado de terror. Imagínalo. Lo siguiente que escuchas son pasos acercándose por el corredor. Son soldados romanos. Una llave gira en una cerradura. Sacan a sus 2 compañeros de sus celdas y los llevan rumbo a la ejecución. Y luego la llave gira en la puerta de su propia celda. Eso es todo. Ha llegado mi hora. Voy a morir, habrá pensado. Se terminó. Es entonces que el carcelero romano se para frente a él y le dice, «Levántate. Ese otro Jesús, el que decía ser el Mesías, él va a morir en tu lugar. Tú eres libre, así que vete». Al parecer, Barrabás terminó viviendo una vida tan silenciosa y privada que desaparece completamente de la historia. No vuelve a aparecer en las Escrituras, no aparece en la tradición de la Iglesia, no aparece más en registros históricos o en escritos de los líderes cristianos de los primeros siglos, no aparece en ninguna parte. Es como si Dios hubiera querido que la biografía de Barrabás terminara con una sola verdad. Jesús tomó su lugar. Hubo un sorprendente intercambio de prisioneros. Jesús murió y Barrabás vivió. Y no puedo evitar mirar este relato como un espejo, porque allí nos vemos reflejados todos nosotros. Nosotros nos parecemos a Pilato, que por encima de todo quiere protegerse a sí mismo, su reputación, su posición, su poder. Nos parecemos a la multitud, que es fácilmente arrastrada por las opiniones dominantes de este mundo. Nos parecemos a los líderes religiosos, ofendidos porque Jesús desafía nuestra manera de vivir. Pero sobre todo nos parecemos a Barrabás, porque somos culpables, porque estamos condenados a morir por nuestros pecados. Estamos encarcelados, esclavizados a nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo describe esa condición como una mente y un corazón dominados por el pecado, y estamos sin esperanza delante del Dios Santo, que nos conoce perfectamente. Merecemos su justicia, merecemos su juicio. Pero entonces una llave gira en la puerta de nuestra celda. La puerta se abre. Y Jesucristo nos dice, «Yo pagué el rescate por tu libertad». ¿Te interesa un intercambio de prisioneros? Mi vida por la tuya. Mi sacrificio por tu pecado. Mi redención a cambio de que reconozcas que eres un pecador que necesita salvación. ¿Ya has respondido a la oferta del Señor Jesús? Mira, Barrabás podría haberle dicho al carcelero, «Mira, te agradezco la oferta, pero he pecado demasiado. No sabes ni la mitad de lo que he hecho. Merezco morir. No merezco quedar libre». Y la verdad es que todos podríamos decir lo mismo. Barrabás también podría haber respondido, «Está bien, pero déjame aquí unos años más, porque al menos debo pagar por algunos de mis crímenes». Pero ¿qué tenía que hacer Barrabás para salir libre? Simplemente debía salir de la celda.
debía aceptar el beneficio de aquel intercambio. Su libertad ya había sido comprada por el Cordero de Dios, quien vino a morir por pecadores como Barrabás, y como tú y como yo. De hecho, eso fue precisamente lo que Jesús anunció al comenzar su ministerio. En Lucas capítulo 4, al leer las palabras del profeta Isaías, Jesús se identificó como el libertador prometido, aquel que había venido para poner en libertad a los cautivos. Isaías 61, del 1 al 2. Y eso fue exactamente lo que hizo. En la cruz, Jesús tomó el lugar de los culpables, pagó el rescate que nosotros jamás podríamos pagar. Y Él recibió el juicio que cada uno de nosotros merecíamos. Abrió la puerta de una celda que nosotros jamás habríamos podido abrir por nuestra propia cuenta. Y hasta el día de hoy, su muerte en la cruz sigue poniendo en libertad a los cautivos. Si tú nunca has respondido a Jesucristo, no olvides esto. El intercambio ya fue realizado, el rescate ya fue pagado y la invitación sigue abierta. Así que acepta hoy, por fe, al Salvador que tomó tu lugar y disfruta el perdón, la libertad y la vida eterna que Jesucristo pagó por ti. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada El día que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Si quieres comprender con mayor profundidad el Evangelio y descubrir cómo recibir el perdón y la vida eterna que Jesucristo ofrece, te invito a visitar sabiduriainternacional.org/evangelio. En nuestra página web también encontrarás recursos bíblicos para crecer espiritualmente y distintas maneras de seguir este ministerio y compartir estos mensajes con otros, para que más personas conozcan al Señor. Mi nombre es Hugo Zúñiga y te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.